Ok, chicos, buenas tardes. Entonces, vamos a empezar con la clase del día de hoy, que corresponde a cuello parietal. Bueno, ustedes saben que el término en sí, bueno, el cuello, ¿no? Como tal, se va a, bueno, nos vamos a referir a dos porciones, por ejemplo, en este caso, lo vamos a dividir en cuello visceral, cuello parietal, ¿no? El cuello, que es en este caso la región cervical, em, tiene una anatomía que bueno, va a ir de una anatomía de superficie, ¿no? Que vamos a encontrar estructuras musculares, vamos a encontrar estructuras vasculares, nerviosas, vamos a también relacionarlo con las funciones que tiene cada uno, ¿no? Por ejemplo, en este caso, vamos a hablar sobre la región anterior del cuello, ¿no? Y bueno, como tal, esta va a tener, se va a dividir en cuello lateral y cuello anterior, ¿no? En el cuello lateral nosotros vamos a encontrar regiones superficiales y regiones profundas, ¿no? Por ejemplo, en lo que respecta a las regiones superficiales, vamos a encontrar a dos músculos que van a ser el músculo del platisma y el músculo del esternocleidomastoideo, que ustedes ya lo habrán escuchado también. Ahora, es verdad que esta región anterior del cuello tiene límites, ¿no? Nosotros vamos a poder reconocerlos con los límites superiores, inferiores, laterales y posteriores. ¿Qué encontraremos nosotros en los límites superiores? Vamos a encontrar al borde inferior de la mandíbula, la línea media de la mandíbula también. En el límite inferior encontraremos la escotadura yugular del esternón, ¿no? En los límites laterales encontraremos los bordes anteriores de los músculos, en este caso va a ser del músculo del esternocleidomastoideo, ¿no? Y en el límite posterior pues encontraremos la línea media del cuello. Ahora, ¿qué más vamos a poder encontrar? Y es lo que vamos a ir viendo como que en esta clase. Vamos a ver los triángulos del cuello, van a escuchar por ahí del triángulo anterior, ¿no? Y que eso se van a ir dividiendo en subtriángulos, ¿no? Y lo vamos a ver más adelante también. Bien, eso con lo que respecta a la región superficial, ¿no? Y por acá tenemos también las regiones profundas. En estas regiones profundas van a englobar a los músculos escaleno anterior, escaleno medio, escaleno posterior, ¿no? Los tres escalenos. Y vamos a encontrar intertransversos, que van a ser los intertransversos anteriores y los intertransversos posteriores. Luego estará también el músculo del recto lateral de la cabeza. Luego tendremos al cuello anterior, ¿no? Y este cuello anterior vamos a encontrar bueno, los ioideos, los músculos ioideos, nos van a estar los suprayoideos y los infrayoideos. En estos encontraremos al músculo digástrico, al músculo estiloioideo, al músculo miloioideo, también van a estar al genioideo, ¿no? Y lo que respecta a los infrayoideos, bueno, estará el esternoioideo, homoioideo, esternotiroideo y tiroioideo. Ahora, cuando hablamos de los prevertebrales, vamos a encontrar tres músculos también, que bueno, estos van a ser conocidos como el músculo largo de la cabeza, el músculo largo del cuello, ¿no? Y el recto anterior de la cabeza. Ahora, hemos hablado, por ejemplo, de esas estructuras musculares, ¿no? Que son tanto los músculos suprayoideos como los infrayoideos, pero también vamos a encontrar estructuras vasculonerviosas, que en este caso creo que las más principales van a ser, por ejemplo, la carótida común, ¿no? La carótida común, también las ramas principales de la carótida externa, ¿no? Vamos a encontrar la arteria tiroidea superior, a la arteria lingual, la facial, y dentro de todo eso también estarán las venas. Las venas principales van a estar en la yugular anterior y la yugular interna. Luego tendremos a los nervios como el nervio vago, el nervio hipogloso, que lo vamos a ir mencionando y escribiendo también en la diapositiva a lo largo de que vamos hablando de estos que vamos hablando un poco más, ¿no? Y bueno, también explicando su función. Ahora, el cuello, esa región anterior también no solamente tiene los músculos, sino que también, por ejemplo, vamos a encontrar glándulas. Estas glándulas pueden ser de tipo tiroideas y paratiroideas, ¿no? Ahora, en este caso, vamos a encontrar también estructuras viscerales, como lo van a hacer,
ahí se ve mejor, ya. La laringe, la tráquea, la faringe y el esófago, ¿no? Que la laringe y la tráquea, ¿con qué lo vamos a relacionar? Con la fonación, ¿no? Y con la vía aérea, para que ayuden a la respiración, ¿no? Y la faringe y el esófago van un poco más con lo evolución. Bien, entonces, vamos a hablar sobre los planos. Bien, nosotros, ¿qué hacemos referencia cuando hablamos de planos, no? Es que vamos a encontrar capitas, ¿no? Nosotros vemos que nuestra primera capa será, bueno, la piel. Debajo de la piel encontraremos nosotros al tejido conectivo subcutáneo, luego encontraremos la fascia, los músculos, y debajo de los músculos encontraremos los vasos y los nervios. Eso para poder ubicarnos, ¿no? Para ver que también está en relación a lo que vamos a ir hablando. Bien, luego encontraremos también al músculo platisma mioides, ¿no? A los vasos superficiales, dentro de eso estarán también el plexo cervical, estarán, bueno, el plexo cervical superficial, ¿no? Y los linfáticos. Bien, cuando hablamos del músculo del platisma, ¿no? Que es más cutáneo el cutáneo del cuello, ¿no? Vamos a hablar de su origen, vamos a hablar de sus inserciones, de su inervación, y también de su función, ¿no? Que en este caso, bueno, nosotros lo hemos puesto como acción. Bien, pues el músculo platisma como tal es importante, ¿no? En lo que es la región anterior de nuestro cuello. Eh, ¿Para qué? Eh, bueno, porque estos como tal van a pertenecer a un grupo de músculos de lo que van a cumplir la función de la expresión facial, ¿no? Y esto se va a deber a su unión, su conexión con la piel y su función con los gestos faciales, ¿no? Es por eso que ahí, como tal, lo hemos escrito entre paréntesis, cutáneo del cuello, ¿no? Bien, si hablamos un poco de su anatomía, hablaremos del origen y de su inserción. Entonces, el origen de este músculo mm, bien, va desde una fascie que va a recubrir todas las porciones superiores del músculo, ya sea músculo pectoral mayor y el deltoides. Ahora, bueno, que en anatomía uno me imagino que también han visto todo lo que es miembros superiores y todos los músculos. Bien, sobre la inserción, va a insertarse en el borde inferior de la mandíbula, también del pie y el tejido subcutáneo y la porción, en este caso, inferior de la cara, ¿no? Vamos a ver que también las fibras más mediales se van a insertar en la mandíbula y es justo lo que les decía. Y respecto a las relaciones anatómicas, bueno, que se van a encontrar en el tejido subcutáneo, eh, van a estar justo por debajo de la piel, van a ser superficiales a las venas yugulares superficiales y también a los nervios cutáneos cervicales, ¿no? ¿Qué más? Bueno, su función, les había dicho que se encarga de todo lo que es la expresión, ¿no? Bueno, sobre todo, y ahí como tal, dice que participa en la mímica, desplaza hacia abajo la piel del mentón y la comisura labial, ¿no? Sobre todo para generar algún tipo de gesticulación o para reflejar alguna emoción em, en nuestro rostro. Bien, si hablamos un poco sobre su inervación, aquí nosotros vamos a reconocer al famoso nervio facial, que no sé si se acuerdan qué número de par craneal es. Si se acuerdan, pueden dejarlo en el grupo. Si no, espero un minuto a que a lo mejor alguno se anime y vamos avanzando. Bien, cuando hablamos del nervio facial, hacemos referencia al séptimo par craneal, ¿no? Bueno, habíamos dicho que este iba a ser un músculo de la expresión facial como tal, o sea, todo lo que tenga que ver en relación a esa función. Y que bueno, su inervación también va a estar reflejada en esa función como tal. Si hablamos un poco más sobre su irrigación, podemos decir que aquí va a conocer a las ramas de la arteria facial, como por ejemplo las ramas submentonianas, ¿no? Y también estarán las ramas de la arteria cervical transversa. Bien, y bueno, para complementar un poco sobre su función,
Em, ¿Qué es lo que en realidad hace, no? ¿Y por qué les decimos nosotros que se encarga de la expresión facial? Es que como este músculo va a tensar la piel del cuello, ¿no? Entonces, ¿qué va a provocar? Que estos o sea, esta tensión va a generar estos gestos, ¿no? Son gestos de tensión o también de miedo, ¿no? ¿Qué pasa? El músculo va a ayudar a deprimir el ángulo de nuestra boca y también de nuestra mandíbula para que genere este movimiento. Y ahora, no solamente eso, sino que va a proteger estructuras subyacentes, como lo van a ser los vasos, los nervios, ¿no? Justo habíamos hablado de cuáles iban a ser y van a formar una especie de capa, ¿no? Capa superficial a ellas. Bien, luego tenemos a las venas superficiales y aquí, bueno, en este dibujo como que nos ayuda un poco más a reconocerlo. Habíamos hablado sobre la vena yugular anterior y la externa. Vemos acá, voy a resaltarlo, ya. Vemos acá al arco venoso yugular. Este de aquí, ya, ese de aquí se va a, bueno, bifurcar en la vena yugular anterior y por acá encontraremos también, uy, encontraremos acá también a la vena yugular externa, ¿no? Por acá encontraremos a la rama posterior, acá, de la vena retromandibular y por adelante encontraremos a la vena auricular posterior. Bien, hasta aquí no sé si se pudo ver en la pantalla, me dicen cuando se puede pintar o cuando no, para poder si no volverlo a hacer. Em, Bien, acá también tenemos las venas, la vena temporal superficial, las venas maxilares, la vena retromandibular, la vena subclavia, ¿no? Bien, en este caso, la vena yugular interna, acá la habíamos, eh, ya, la vena yugular anterior, perdón, a recoger, ¿no? Las sangres de estructuras superficiales del cuello, en este caso, ¿no? Sobre todo y de la región submentoniana. Entonces, ¿qué pasa? Estas van a transitar en la parte anterior del cuello y van a drenar en la vena yugular externa o directamente en la subclavia, ¿no? Em, Bien, entonces acá habíamos encontrado también las venas maxilares, que son las que están aquí. Ahí. Y acá encontramos la vena retromandibular. Por aquí estará la temporal superficial y la vena subclavia. Bien, y aquí era donde iba a drenar la vena yugular anterior. Bien, aquí nosotros íbamos a ubicar las venas superficiales, en este caso las venas yugulares anteriores, ¿no? Bueno, la vena yugular anterior y la vena yugular externa, ¿no? Aquí como tal nosotros encontramos a la vena yugular anterior, ¿no? Tal vez de azul, se puede reconocer un poco más. Acá. Y por acá nosotros encontraremos a la vena yugular externa. Bien. Ahora hablemos de los nervios que vamos a encontrar aquí. Bueno, hemos visto que sí, va a haber el drenaje, ¿no? El drenaje venoso, que va a haber también la irrigación, va a haber inervación, y es lo que va a contener la región anterior del cuello, ¿no? Porque no solamente se compone de músculos o bueno, de huesos, sino que también vamos a encontrar glándulas, vamos a encontrar, en este caso, el plexo cervical superficial, ¿no? Ahora,
Como tal, nosotros aquí vemos en la imagen, vamos a reconocer a los nervios, como tal va a estar el nervio cervical transverso, vamos a encontrar al nervio occipital menor, al auricular mayor, al accesorio, y bueno, por aquí tenemos de referencia el músculo trapecio, ¿no? Qué bueno que van a estar obviamente inervados por los que ya hemos mencionado, y por acá estarán los nervios, por debajo de estos estarán los nervios supraclaviculares. Entonces, nosotros, ¿qué podemos ir diciendo de este plexo cervical superficial? Bien, eh, antes de... Acá se ve. Ya. Bien, como tal, este plexo cervical va a ser una especie de red que va a estar, bueno, formada por nervios, ¿no? Específicamente por las ramas superficiales del plexo cervical. Entonces, este plexo cervical va a derivar de las raíces nerviosas de C1 a C4. Entonces, estos, ¿no? Cada uno respectivamente de los nervios espinales cervicales y que van a tener como función todo lo que, o sea, principalmente sensitivo, ¿no? Y aquí va a tener como tal una imagen que, bueno, lo hemos ido viendo que va a reconocer cada estructura. Bien, pero ¿dónde está ubicado este plexo? ¿No? Este se va a encontrar en el triángulo posterior del cuello, ¿no? Va a estar profundo al músculo esternocleidomastoideo, si lo ven acá, ¿no? O sea, ven que este de aquí es el músculo y vemos que por debajo aquí está el plexo, ¿no? Y que bueno, luego se va a ir inervando otras zonas, ¿no? Al sobresalir un poco. Bien, entonces estas ramas superficiales van a emerger por detrás del borde posterior del esternocleidomastoideo, ¿no? En el punto como tal nervioso del cuello que conocemos como el punto de Ehrb. Bien, este plexo cervical va a dar origen a más ramas sensitivas, ¿no? Que se van a distribuir en nuestra piel, en este caso en la piel del cuello, parte de la cabeza también y el área superior del tórax, ¿no? Por ejemplo, como en este caso los nervios supraclaviculares. Bien, vamos a encontrar ramas principales como lo van a ser el occipital menor, el auricular mayor, el nervio cervical transverso, que creo que lo tengo acá, no. eh, y también los supraclaviculares, ¿no? Que bueno, estos supraclaviculares se van a ir dividiendo en ramas tanto mediales, intermedias y también laterales. Ahora, inervan también sobre la piel, sobre el hombro, ¿no? La clavícula y la parte superior del tórax, como ya les iba diciendo. ¿Qué podemos hablar sobre sus relaciones? Las ramas del plexo cervical, sobre todo estas, ¿no? Son sensitivas, a diferencia de las ramas profundas, por ejemplo, que son motoras, ¿no? Eh, ya había comentado que estas emergían en el punto de Ehrb, donde se van a encontrar tan superficialmente, ¿no? Y van a ser susceptibles a lesiones durante los procedimientos quirúrgicos en el cuello. Entonces, ¿qué proporciona este plexo? Inervación sensitiva, eh, ya sean a las regiones anterior y lateral del cuello, al pabellón auricular, al cuero cabelludo posterior también y a la parte superior del tórax. Bien, ahora hablamos sobre el músculo esternocleidomastoideo y esta va a tener un origen bueno, en la cabeza clavicular y en la cabeza esternal, ¿no? En la cabeza esternal hacemos referencia al manubrio del esternón, la cabeza clavicular es el tercio medial de la clavícula, ¿no? Sus inserciones, bueno, estarán, ya, será bueno, eso se va a insertar eh, en la apófisis mastoides del hueso temporal y en la mitad lateral de la línea nucal superior del occipital, ¿no? Y bueno, en inervación nosotros también hemos colocado que va a estar inervada por la rama externa del nervio espinal y las ramas cervicales C2 y C3, ¿no?
Si hablamos un poco más de su función, estos van a permiten el movimiento, obviamente, van a inclinar la cabeza hacia un lado, es decir, ¿no? Como que va a rotar, va a flexionar y, em, bueno, va a generar este movimiento lateral de la cabeza, ¿no? De manera que vamos a ver que gira superiormente hacia el lado opuesto y, bueno, van a actuar juntos los dos músculos, al flexionarse, ¿no? Pero nosotros, ¿qué más podríamos decir de este músculo que es importante, ¿no? Está dentro de todos estos grupos. No, bueno, como tal, habíamos dicho que este va a ser un músculo largo y va a ser robusto también. En lo que va a encontrarse en la región anterior del cuello, va a tener una función siempre que va a ser clave en los movimientos, ¿no? Y bueno, ya habíamos dicho que se originaba en la cabeza esternal, ¿no? Y bueno, iba a insertarse tanto en la apófisis mastoide como en la línea nucal. Bien, respecto a la inervación, nosotros aquí vamos a hablar del nervio accesorio, que va a ser el onceavo par craneal, que va a permitir, que va a tener una inervación motora principal. Tal vez si es que, como por ejemplo el plexo cervical superficial, era un poco más sensitivo, pero lo que era un poco más profundo iba más a una inervación motora, ¿no? Ahora, si hablamos de su irrigación, aquí vamos a mencionar a la arteria occipital, a la arteria tiroidea superior, también a las ramas de la arteria transversa. Estos van a tener una función tanto unilateral como bilateral. En lo que respecta a la unilateral, va a generar la rotación de la cabeza hacia el lado opuesto, no la inclinación lateral. Lo que respecta a bilateral será como flexión del cuello, también lo que es la extensión de la cabeza eh, y la elevación del esternón, ¿no? Y la clavícula. Bien, ¿qué más? Aquí vamos a encontrar las ramas del plexo cervical, ¿no? Tenemos al nervio occipital menor, al auricular mayor, al cervical transverso y a las supraclaviculares. Bien, no sé si se les hace más factible que lo pueda ir señalando acá. A ver. Bien, encontramos al occipital menor, al auricular mayor, a las supraclaviculares que están a esta altura y el cervical transverso que vendría a ser este de acá. Bien, acá tenemos a los triángulos del cuello, ¿no? Y les había hablado sobre un triángulo anterior, un triángulo posterior. Bien, acá lo voy a hacer un zoom. Ujú, ajá. Y bien, bien. ¿Qué van a hacer estos triángulos del cuello? ¿No? Como tal, van a representar una división anatómica en la región cervical, que va a permitir el estudio y la descripción de las estructuras. Y ahora, obviamente, que van a estar contenidas en este área, ¿no? Se van a clasificar tanto en anterior y posterior, ¿no? Los cuales se van a subdividir en otros triángulos, ¿cómo puedo decir? Más pequeños, ¿no? Que van a estar, obviamente, agrupados en estos. Bien. Por acá tenemos al borde inferior de la mandíbula, tenemos al músculo esternocleidomastoideo, al triángulo posterior, al triángulo, ay, perdón, creo que sí al triángulo anterior, al triángulo posterior. Por aquí vemos que van a limitar el músculo del trapecio y la clavícula, ¿no? Acá será el músculo esternocleidomastoideo. Bien, aquí vemos dentro del triángulo anterior. No veremos al triángulo submaxilar, submentoniano, triángulo carotidio, al triángulo muscular, al subclavio que vamos a encontrar aquí. Vemos que acá está el esternocleidomastoideo, ¿no? Al triángulo occipital
que va a estar por detrás del esternocleidomastoideo. Por aquí encontraremos al submaxilar, al muscular, acá, al submontaniano, y al subclavio. Bien, los músculos suprayoideos, en esta tabla está un poco más resumido para no extender tanta información. Bien, como tal, bien, vamos a encontrar a los músculos estiloideo, al digástrico. El digástrico va a tener al vientre anterior, al vientre posterior. Vamos a encontrar también al miloioideo, al genoioideo, ¿no? ¿Dónde se va a originar este estiloideo? En la base del proceso estiloides. ¿Y dónde se va a insertar? En el cuerpo del hueso de ioides. Entonces, estos van a estar inervados por el nervio facial. El nervio facial va a inervar tanto al estiloideo como al vientre posterior del músculo digástrico, ¿no? Y el nervio miloioideo va a irrigar, perdón, va a inervar a el músculo, al vientre anterior del músculo digástrico. Entonces, por ejemplo, ¿dónde se va a originar el genioideo? Que en este caso lo vamos a ver acá. Bien, este genioideo va a originarse en la espina mentoniana inferior de la mandíbula y también se va a insertar al cuerpo del hueso hioides, ¿no? Por acá encontraremos al músculo digástrico. Bueno, estos van a ser los dos músculos digástricos. Estos como acá, voy a pintarlo de otro color. Este será el vientre anterior y este será el vientre posterior, ¿ya? Por acá encontraremos al músculo estiloioideo. Bien, este miloioideo que había mencionado que se encuentra, ay, miloioideo, y acá abajito, estiloioideo, ya, bien. Este de aquí, este miloioideo, va a originarse en la línea miloioidea de la mandíbula, ¿no? Y se va a insertar en lo que van a ser el hueso hioides. Acá, acá, acá el hueso. Y en las fibras del músculo del lado opuesto. ¿Por quiénes van a estar inervados tanto el genioideo como el músculo miloioideo? Bien, el genioideo va a estar inervado por la rama anterior eh, del C1 que va a acompañar al nervio hipoveloso. Y en este caso el miloioideo va a estar inervado también como tal, ¿no? Por el nervio miloioideo, que este va a ser la rama del alveolar inferior, ¿no? Del B3. Ahora, todos estos van a tener la misma función, y es que van a elevar al hioides y a la laringe, ¿no? Y estos van a permitir la apertura de la mandíbula. Entonces aquí tenemos que acordarnos de, bueno, 5 músculos, ¿no? Que, bueno, lo que engloba al vientre anterior y el vientre posterior es el músculo digástrico, ¿no? Que es como una especie de bifurcación de ambos. Luego tenemos el músculo infraioideos. En estos músculos infraioideos vamos a encontrar al esternoioideo, homoioideo, tiroioideo y esternotiroideo. Bien, si hablamos, por ejemplo, del esternoioideo, este va a originarse en la unión externo-clavicular y manubrio del esternón. El homoioideo se va a originar en el borde superior de la escápula. Y bueno, el tiroideo en la línea oblicua sobre la lámina del cartílago tiroides. Y el último va a estar originado en el manubrio del esternón. Bien, en este caso van a coincidir los 4 con una misma función, con una misma inervación, ¿no? En el caso de su inserción, sí va a ser diferente. Por ejemplo, el esternoideo se va a insertar en lo que va a ser el cuerpo del hueso hioides. Em, ¿Qué más? El tiroideo se va a insertar en el cuerno mayor y cuerpo del hueso hioides. El esternotiroideo en la línea oblicua sobre la lámina del cartílago tiroides. ¿No? Y por ejemplo, el que también se inserta en el hueso de hioides va a ser el homoioideo. Van a estar inervados por eh, las ramas anteriores del plexo cervical, de C1 a C3, y lo que va a hacer, bueno, su función es estabilizar, ¿no? ¿A quién van a estabilizar? No, bueno, como su mismo nombre lo dice, al hioides.
y también van a generar una especie de movimiento, ¿no? Van a descender el hioides y la laringe. Aquí nosotros podemos ver en la imagen, podemos ver el hueso hioides acá. Vemos esa zona. Aquí vamos a ver a las venas yugulares. Y por aquí vemos al tiroideo, al esternotiroideo, al esterno tiroideo, al cricoides, al homoioideo. Homoioideo. Bien. Eh, Hablamos un poco más sobre también el triángulo submentoniano, que va a ser el suprayoideo en este caso. Lo hemos pintado en esta región de acá. Sus límites, bueno, eh, van a ser el músculo, el vientre anterior del músculo digástrico, el cuerpo del hueso hioides, ¿no? La sínfisis mandibular. eh, y su contenido, acá vamos a ver a las venas submentonianas y a las venas yugulares anteriores. Que les había dicho que, bueno, acá, ya bueno. Luego está el triángulo submandibular. En este caso, en características, nosotros hemos colocado sus límites y también su contenido. En lo que respecta a las características, bueno, sabemos que estos triángulos submandibulares van a limitar ya sea con el borde inferior de la mandíbula, que va a ser este de acá, el vientre anterior del músculo digástrico, el vientre posterior del músculo digástrico también. Y en su contenido, bueno, vamos a encontrar a la glándula submaxilar, al nervio hipogloso, a las arterias y las venas faciales y al nervio miloioideo. Bien. em, Quiero saber si hasta aquí todo bien, alguna duda que también podemos ir respondiendo, depende de lo que ustedes hayan podido ir captando o de la duda que tengan respecto a algún término, algún tema. No sé si ¿Cuál era el triángulo anterior a este? El de la el pupila anterior anterior. era el submentoniano. Ah, la diferencia de esos. Eh, ¿Hay alguna duda con respecto a esto? Sí. Bien. em, Bueno, yo les había dicho que el submentoniano como tal iba a ser esta subdivisión, ¿no? Una especie de subdivisión del triángulo anterior del cuello. Porque estos eran los triángulos grandes que habíamos visto, que eran divididos por el esternocleidomastoideo, ¿se acuerdan? Tenían el triángulo anterior y el triángulo posterior. Y esta subdivisión del triángulo anterior es una de ellas es el submentoniano, ¿no? Que si se han dado cuenta es el más pequeño de los triángulos cervicales, ¿no? Y como tal se va a encontrar en la línea media, va a estar debajo del mentón, y bueno, ya habíamos dicho que limitaba con el hueso hioides, inferiormente ponemos acá el hueso hioides. Lateral van a estar los vientres anteriores de los músculos digástricos, tanto de la parte derecha como de la izquierda. Eh, Bien, los contenidos de aquí, de este triángulo, iban a ser las ramas de la arteria submentoniana, ¿no? Que esta arteria submentoniana es una rama de la arteria facial. Y bueno, luego iban a estar las venas submentonianas también, que iban a formar, ¿no? El drenaje venoso, que iba a contribuir de alguna manera a la vena yugular anterior, ¿no? Entonces, también podemos encontrar ganglios linfáticos en este triángulo, sí. Y este,
Bueno, vamos a encontrar ahí a los ganglios linfáticos submentonianos, ¿no? Que como tal van a recoger linfa de el labio inferior, de la punta de la lengua y de la región submentoniana, ¿no? Perdón, y la región mentoniana. ¿Ya? Muy aparte tenemos a la región submandibular, que ya también la habíamos explicado. Luego tenemos a los triángulos carotídeos que son también otra subdivisión del triángulo anterior. A ver, voy a quitar esto. Ya. Bien. Esta es otra subdivisión, ¿no? Es de gran importancia, sí, ¿no? Debido a las estructuras vasculares, nerviosas y linfáticas que vamos a encontrar en esta región. En sus límites superiores vamos a encontrar al vientre posterior del músculo digástrico, ¿no? Eh, en un límite inferomedial encontraremos al vientre superior también del músculo omoioideo, ¿no? Y bueno, en sus límites laterales encontraremos al borde anterior del músculo esternocleidomastoideo. Ahora, ¿qué va a contener este triángulo? Vamos a encontrar venas, vamos a encontrar arterias, vamos a encontrar nervios. En las arterias encontraremos a la famosa arteria carótida común. Esta se va a dividir en carótida interna y carótida externa, ¿no? La carótida interna no emite ramas en el cuello, como tal, irriga el cerebro. La externa, ¿no? Va a dar lo que son las ramas cervicales, ¿no? Y ahí vamos a encontrar a la tiroidea superior, vamos a encontrar a la lingual, vamos a encontrar a la facial también. En las venas, bueno, vamos a encontrar la vena yugular interna, que como tal va a recoger, ¿no? El drenaje venoso del cerebro, de la cara y del cuello. En los nervios nos vamos a encontrar con al nervio vago, ¿no? Al hipogloso, al lazo cervical, a la al lazo cervical, ¿no? Que va a inervar los músculos infrayoideos, el nervio cervical transverso también, ¿no? El nervio accesorio, que va a pasar lateralmente hacia el triángulo posterior. Bien, ¿qué más? En lo que respecta a sus relaciones anatómicas, un poco sobre eso, es que superiormente va a relacionarse con el triángulo submandibular, ¿no? Ahora, si hablamos de de una relación inferior, va a continuar con el triángulo muscular y posterior, pues va a tener una relación con lo que va a ser el triángulo posterior del cuello, ¿no? Bien, tenemos el triángulo muscular. Este en particular es otra subdivisión de la región del triángulo anterior del cuello. Va a limitar con la línea media del cuello, con el vientre superior del músculo moyoideo, ¿no? El borde anterior del músculo también esternocleidomastoideo. Y bueno, aquí va a contener las glándulas tiroides, la paratiroides, la laringe, la faringe, la tráquea cervical, ¿no? Los músculos como el esternoioideo, el homoioideo y el tirotiroideo. Perdón, el tiroioideo. Ahora, ¿qué pasa? Que les había dicho que también encontrábamos estas estructuras viscerales, ¿no? Que era la faringe, la laringe, la tráquea, el esófago. Algunos sí iban a contribuir con lo que era la respiración, ¿no? La vocalización, lo que era respecto a esa permeabilización de las vías aéreas, pero otras eran un poco más con la deglución. Bien, luego tenemos al triángulo occipital. Este triángulo occipital va a limitar, ya hablamos desde una vista posterior, va a limitar con el músculo del trapecio, con el borde posterior del esternocleidomastoideo, con el vientre inferior del homoioideo, ¿no? Y va a contener al nervio espinal, a la arteria cervical transversa superficial,
vamos a encontrar aquí a los músculos, bueno, a los dos escalenos, tanto posterior como medio, al elevador de la escápula, ¿no? Y al esplenio. Entonces aquí van a emerger estas cuatro ramas del plexo cervical que vamos a encontrar, ¿no? Aquí, por ejemplo, el occipital, el menor, el auricular mayor, el cervical transverso y los supraclaviculares, que también lo habíamos visto ya en una imagen hace un momento. Bien, encontramos también al triángulo subclavio, ¿no? Al supraclavicular. Este va a limitar con lo que va a ser el vientre inferior del músculo moioideo. Vamos a también ver que limita con la clavícula, con el fascículo clavicular, con el propio esternocleidomastoideo, ¿no? Y va a contener al músculo escaleno anterior, ¿no? Era el uno de los escalenos que estaba faltando, que el otro iba a estar los otros dos iban a estar en el occipital. Bien. ¿Qué más que puedo? No, acá, bien. Bueno, como tal, este pequeño, ay, listo, acá. Bien, este triángulo subclavio bueno, era uno de los pequeños que encontrábamos en la región posterior, ¿no? Que, s- bueno, se va a encontrar como tal en la región inferior del triángulo posterior, ¿no? Ahora, es importante, sí, porque, bueno, justo hemos hablado de todo su contenido, hemos hablado de sus límites, pero encontramos acá las estructuras vasculares y nerviosas, ¿no? Que, bueno, estas van a pasar a través de este triángulo, como por ejemplo la arteria subclavia, la vena subclavia y bueno, la arteria subclavia y los nervios del plexo braquial, ¿no? Hablamos también sobre sus límites, ¿no? Donde encontramos, por ejemplo, al borde inferior del músculo esternocleidomastoideo, que eso es un límite superior. Si hablábamos del músculo escaleno anterior o del escaleno medio, hablamos de ya un límite medial, ¿no? Y lateral, por ejemplo, con el escaleno medio. Bien, aquí vamos a ubicar los músculos supra e infraioideos. Si hablamos del músculo digástrico, lo encontraremos por aquí. Si hablamos del músculo miloioideo, lo encontraremos acá, que es 20-21. Acá. Mm, ya. Luego encontraremos al músculo homoioideo, no, al homoioideo, al esternoioideo, de acá, al esternotiroideo también, no, perdón, músculo tiroideo y al esternotiroideo. Bien, aquí, ay, bien, aquí hablando sobre la región supraclavicular. Acá nosotros vemos estas estructuras anatómicas que también va a ser el nervio espinal, la pleura apical, vamos a encontrar a las venas, en este caso vena subclavia, la arteria subclavia, el nervio frénico, ¿no? ¿Y ahora dónde van a estar todas estas, ¿no? Se preguntarán. Bueno, siempre diferenciamos un poco como por colores, ¿no? Bueno, azul, las venas, rojo, las arterias, y en este caso, este color como medio amarillento van a ser el nervio, ¿no? Tanto el plexo braquial, que va a ser este de acá, sí, va de este par de acá, y también este, así. Bien, ese es el plexo braquial. Por acá encontraremos al nervio frénico. Bien, por acá estará la velena subclavia, que creo que es un poco más fácil de poder reconocer. Y luego tenemos a la pleura apical
y tenemos a la arteria subclavia, que es este de acá. Bien, eso con respecto a la región supraclavicular, ¿no? Supra, que está por encima, ¿no? De la clavícula. Bien, ahora aquí tenemos a la arteria subclavia. En lo que respecta a la arteria subclavia, va a haber una especie de división que la voy a mostrar aquí. Bien, ahí se puede ver, creo. Bien, esta arteria subclavia es una estructura anatómica muy importante porque se va a originar como tal en la parte superior de nuestro tórax, ¿no? Y esta va a tener la responsabilidad de poder mandar una buena irrigación a los miembros superiores. Entonces, esto incluye al cuello, incluye al cerebro, incluye algunas estructuras torácicas también. Entonces, su anatomía es crucial en diferentes, ¿no? intervenciones, ya sean clínicas o ya sean quirúrgicas. Bien, estas van a originarse, bueno, la arteria subclavia derecha, ¿no? Porque vamos a tener la izquierda y la derecha. La derecha nace del tronco brachiocefálico, que también se origina, y la, bueno, arteria subclavia izquierda, esta se origina directamente del arco aórtico. Bien, entonces ahora la arteria se va a dividir en tres segmentos. Bueno, segmentos, sectores, que lo hemos puesto aquí. Vamos a encontrar eh, al primer segmento que va desde el borde medial del músculo escaleno anterior, y este va a dar origen a tres ramas. Vamos a encontrar la arteria vertebral, a la arteria torácica interna, a la arteria eh, tiroidea inferior. Sí, y la arteria vertebral, bueno, esta va a ser la que va a suministrar sangre al cerebro, ¿no? Va a pasar por lo que van a ser, bueno, los forámenes transversos de las vértebras cervicales, ¿no? La arteria torácica interna va a cumplir una buena irrigación en la pared anterior del tórax, ¿no? Esto incluye también a los músculos intercostales y también a la glándula mamaria en el caso de las mujeres, ¿no? Bien, tenemos a la torácica interna también, que esta, bueno, va a regar la pared del tórax, ¿no? Al músculo intercostal. Eso y el músculo intercostal y, bueno, la glándula mamaria, ¿no? La arteria tiroidea inferior, em, aquí va a irrigar lo que va a ser las glándulas tiroides y las glándulas paratiroides. Bien, esto con respecto al primer segmento, que es el sector preescalénico, ¿no? Habíamos visto el tronco costocervical también, que bueno, aquí va a estar el cervical profundo, ¿no? Y el póstero superior. Bien, luego encontramos al segundo segmento, segundo sector, que es el interescalénico, y aquí vamos a encontrar nosotros la cervical transversa, bueno, claro, a la transversa del cuello, a la cervical transversa superficial y también a la cervical transversa profunda, ¿no? En este caso es la escapular dorsal. Nosotros acá podemos reconocerlo, ¿no? Acá puede estar la transversa del cuello, la escapular, la dorsal del cuello. Bien. Eh, Estos están divididas en tres segmentos, pero no quita y que estos tres, como tal, cumplen una función crucial, ¿no? En lo que va a ser toda la irrigación. Cada uno obviamente van a variar en lo que respecta a estructuras anatómicas, ¿no? Pero, por ejemplo, si hablamos de los miembros superiores, en lo que respecta netamente a irrigación,
Esto va a ser a través de la rama terminal de la arteria braquial. Y si hablamos, por ejemplo, de irrigación al cerebro, ¿no? ¿Por dónde se dará? Por la arteria vertebral, ¿no? Que esta se va a unir para formar lo que nosotros conocemos, la arteria basilar. Luego, si vemos un poco más al tórax, va a darse, em, bien, va a darse a través de la arteria carótida, arteria torácica interna, y finalmente el cuello, que es a través de la arteria tiroidea inferior. Como tal, es válido que a veces los nombres sean bastante confusos, ¿no? Porque son bastantes términos y algunos tienen algo en común, ¿no? Y su misma, o sea, como que el mismo nombre como que coincide con otros, pero algunos van a ir variando, pero lo que ayuda muchísimo son las estructuras anatómicas y los límites. Entonces, como que sabiendo un poco más de eso, uno se puede orientar a poder recordar y reconocer cada arteria, cada nervio, ¿no? Sabiendo también de dónde nace. Bien, acá tenemos a la carótida externa y también vamos a hablar sobre la vena yugular interna. Bien, lo que respecta a ¿se acuerdan por qué no hablábamos de la arteria carótida interna? En esta parte región anterior del cuello, que la carótida interna va a irrigar em, en principal todo el encéfalo, ¿no? Esta carótida externa es la que sí va a tener ramas y que van a irrigar todo el cuello, toda la cara. Bien, en esta imagen nosotros vamos a poder ver las ramas colaterales y las ramas terminales de la carótida externa. Bien, pues esta arteria es una de las principales ramas de la arteria carótida común, ¿no? Que se bifurca y nace esta. Se va a encargar de suministrar la sangre a varias estructuras de la cabeza y también del cuello, ¿no? Que esto obviamente incluye la mandíbula, la lengua, las glándulas salivales, incluye también la cara, ¿no? Y bueno, la carótida externa se va a originar en la bifurcación de esta carótida común. Y esto va a darse a la altura em, de la cuarta vértebra cervical, ¿no? ¿No? Y esta va a estar a la altura del cartílago tiroides. Entonces esa se va a dirigir hacia la cara y el cuello y se va a dividir en otras ramas que también van a ser importantes, ¿no? En realidad todas las arterias son importantes porque obviamente van a irrigar cada zona en particular, pero obviamente tienen un origen, como que unas arterias madres donde es ahí donde da origen a estas, pues, ¿no? Bien, estas arterias tienen ramas colaterales y ramas terminales, ¿no? Nosotros tenemos a la arteria tiroidea superior, que está dentro de la rama colateral, en este caso va a irrigar lo que va a ser las glándulas tiroides, los músculos infrayoideos y la laringe. Y luego tenemos a las faringeas, la faringe ascendente. También tenemos a la lingual, que esta va a irrigar la lengua, el suelo de la boca y las amígdalas. También estará la facial, que bueno, irriga la cara, ¿no? Incluyen los músculos faciales, los labios, la nariz y la región temporal. La arteria occipital va a irrigar la parte posterior del cuero cabelludo y también los músculos del cuello. Y la arteria auricular posterior, que va a ser la que está acá. Esta, bueno, va a irrigar toda la región posterior de la oreja y las glándulas parótidas. Bien, luego tenemos a las ramas terminales y en este caso vamos a encontrar a la temporal superficial y a la rama maxilar. La rama maxilar es una de las ramas terminales más grandes, ¿no? Y esta se va a dividir en múltiples ramas que también van a encargarse de irrigar las estructuras profundas de la cara, como los dientes, los músculos de la masticación, que lo vamos a ver también más adelante, las cavidades nasales y los senos paranasales. Ahora, luego tenemos como rama terminal a la temporal superficial, ¿no? Y esta va a irrigar lo que va a ser la región temporal de la cabeza, también el cuero cabelludo y la glándula parótida. Bien, hemos visto aquí la lingual, la facial, la tiroidea superior, ¿no? La arteria occipital y la carótida externa, que es la que se va a bifurcar pues, en todo esto.
Bien, es importante que nos acordemos de esto porque claramente lo vamos a ver más adelante también. Y vamos a repetir hablando de esas arterias y es importante que sepamos dónde está localizada. Bien, respecto a sus relaciones anatómicas, ¿cómo nosotros podemos orientarnos? Es que desde una vista medial, ¿no? La relación con la faringe, va a tener la relación con la laringe, la faringe y las glándulas tiroides. Entonces, si hablamos lateralmente, esta se va a encontrar lateral a la arteria carótida interna. Y en lo que respecta a una relación superior, ¿no? Hablamos de que va a estar a nivel de la bifurcación de la arteria carótida común y, em, y desde una vista inferior, ¿no? Va a pasar por debajo de los músculos infrayoideos. Bien, entonces, como recapitulando, esta arteria carótida externa va a suministrar la sangre necesaria a las estructuras que ya hemos ido mencionando, ¿no? Que son las estructuras externas de la cara y el cuello. Entonces, bueno, dije que incluían la cara, que es a través de las ramas faciales, tanto la temporal superficial como la maxilar, y lo que era la lengua y la boca como la arteria lingual. Si hablábamos un poco del cuello y la laringe a través de la tiroidea superior, y si hablamos del cuero cabelludo, a través de la arteria occipital y la temporal superficial. Bien. Finalmente tenemos a la vena yugular interna. Aquí vamos a hablar de esta. Acá, sí, sí se ve acá. Bien, vamos a hablar de sus relaciones anatómicas, vamos a hablar también del famoso foramen yugular. Y esta estructura anatómica, haciendo referencia a la vena yugular interna, es una de bueno, es una de las principales venas del cuello, ¿no? Que creo que es un poco más sonada. Es responsable del drenaje de la sangre de la cabeza, del cuello y también una parte de la cara, ¿no? Esto va a transportarla hacia la vena cava superior. Entonces, esto va a ir junto con la arteria carótida interna y ambos van a formar esta estructura eh, importante, ¿no? En el cuello. Ahora, la vena yugular interna se va a originar en la base del cráneo, ¿no? Eh, en el agujero yugular. Ese agujero se va a encontrar en la parte posterior de la base del cráneo, entre el hueso temporal y el hueso occipital. Entonces, en todo su recorrido, la vena yugular interna va a recoger este drenaje, ¿no? Bueno, sangre de varias venas que van a drenar las estructuras de la cabeza. Ahora, eh, la vena yugular interna va a descender por el cuello, va a estar a lo largo de la carótida interna y la carótida externa, y esto va a ir entre los músculos del cuello, ¿no? Y se van a encontrar lateral a la tráquea, a la laringe, también en su trayecto van a encontrarse con la arteria, con el nervio vago, ¿no? Que es el décimo par craneal, va a haber un paquete llamado triángulo vascular. Entonces, la vena yugular interna se va a unir con la vena subclavia en el ángulo venoso. Eh, y estas van a formar la vena brachiocefálica. Entonces, las venas brachiocefálicas van a haber tanto derecha como izquierda y se van a unir para poder formar la vena cava superior. Estas van a llevar la sangre hacia la aurícula derecha del corazón. Bien, entonces ya hemos hablado del nervio vago en lo que respecta a relaciones anatómicas, ¿no? También hay estas ramas y tributarias, ¿no? A lo largo de, digamos, todo ese recorrido de la vena, eh, la- esta va a recibir sangre de varias venas tributarias importantes, como por ejemplo las venas faciales, las venas linguales, las venas faringeas y las tiroideas superiores. Entonces, si hablamos de las tiroideas superiores, estas van a drenar sangre ¿de dónde? De la glándula tiroides y de la laringe. Y si hablamos de las venas faringeas, van a drenar
de la faringe. Y si hablamos, por ejemplo, de las linguales, del suelo de la boca y de la lengua. Y las faciales donarán la sangre de la cara, ¿no? Y esto incluye la mandíbula, los labios, la nariz y los ojos. Ahora, eh, esto va en relación también con la irrigación, ¿no? Por ejemplo, venas occipitales, ¿de dónde drenarán la sangre? De la parte posterior del cuero cabelludo. Y si decimos que drene de de las venas tiroideas superiores, drenará la sangre de las glándulas tiroides, ¿no? Y de las auriculares posteriores, pues van a drenar la sangre posterior, ¿no? La parte posterior de la oreja. Y las vertebrales como tal, bueno, van a drenar la sangre de la médula espinal y de las vértebras cervicales, ¿no? Entonces, medialmente, ¿qué podemos nosotros encontrar? La vena yugular va a estar en relación con la tráquea, con la laringe y las glándulas tiroides. Y lateralmente se va a encontrar con la arteria carótida interna y el nervio vago. Y bueno, luego, superiormente, se va a originar en el agujero yugular, ¿no? Bueno, agujero foramen yugular, que es todo donde se va a encontrar a nivel de la base del cráneo, ¿no? Y inferiormente, bueno, esta se unirá con la vena subclavia para poder formar la vena brachiocefálica. Entonces ya vimos que el drenaje en esta zona es bastante importante, ¿no? Porque obviamente como que recibe la sangre de diferentes estructuras anatómicas, ¿no? Y cada uno va en relación con, por ejemplo, cerebro y cráneo, venas cerebrales, si es cuero cabelludo, venas occipitales, faringe, laringe, venas faringes y tiroideas, las faciales y las linguales, pues la cara y la mandíbula. Había hablado eh, algo respecto al foramen yugular, ¿no? Lo que vimos la clase pasada, hablábamos mucho de foramen transverso, foramen vertebral, todo eso, y el foramen era sinónimo de agujero, ¿no? Y en la región anterior del cuello no hay una excepción, ¿no? También vamos a encontrar un foramen yugular. Bien, este foramen yugular, como tal, es bueno, este espacio, ¿no? Que va a estar situado en la base del cráneo, que va a permitir el paso de varias estructuras, como que entre ellas el cráneo y el cuello, ¿no? Y se va a encontrar eh, en la unión de los huesos temporales y del occipital, ¿no? Este agujero va a tener un papel importante en lo que va a ser el tránsito de los nervios y también de los vasos sanguíneos entre la cabeza y el cuello. Bien, el foramen yugular, como tal, se va a ubicar en la base del cráneo, que ya lo había comentado. Entonces, este se va a encontrar justo por detrás de lo que nosotros conocemos, y cuando llevemos la clase cráneo también lo vamos a ver, del agujero rasgado posterior, que va a estar cerca de la fosa yugular. Entonces, ¿cuáles son esas estructuras? ¿No? Bueno, por ejemplo, yo les he hablado de que pasan nervios, pasan arterias, pasan venas, pero ¿cuáles son esas estructuras que pasan por aquí? Bien. En este foramen yugular van a permitir el paso de importantes nervios y vasos, ¿no? Entre ellos vamos a encontrar el nervio vago, al nervio glosofaringeo, eh, al nervio accesorio, ¿no? También en vasos sanguíneos encontraremos a la vena yugular interna, que es, ya les había dicho, de las más importantes, ¿no? Las principales de la vena del cuello, que va a drenar la sangre de la cabeza, y la arteria meningia posterior, que bueno, esta va a ser una rama de la arteria subclavia y se va a encargar de irrigar lo que son las meninges cerebrales y también la dura madre en la región posterior, pues, del cráneo. Ahora, este foramen yugular, ¿no? Como dije, contiene estructuras muy importantes, ¿no? Que van a controlar funciones esenciales, como lo que son la voz, la deglución, la frecuencia cardíaca, la respiración, ¿no? Entonces, así como vasos sanguíneos, así, em, que drenan la sangre de la cabeza del cuello, ¿no? Es lo que va a contener. Bien, entonces, algo que también podría interesarles acá sería un poco más sobre hablarles de las relaciones anatómicas, ¿no? Y es que estas no van a incluir porque medialmente nosotros encontramos que este foramen se va a encontrar cerca a la línea media del cráneo. Entonces esta va a estar en la unión entre, ya había dicho, temporal y occipital. Eso
siempre fijo. Y lateralmente, bueno, se va a encontrar en, este, en la región del agujero rasgado posterior. Y superiormente vamos a ver que está a nivel de la fosa posterior del cráneo, entonces que esta va a estar cerca del cerebelo, ¿no? Inferiormente, bueno, va a permitir el paso hacia el cuello, donde las estructuras como tal se van a encontrar distribuidas hacia nuestro sistema nervioso periférico y hasta nuestro sistema venoso. Bien, existen, obviamente, cuando vemos alguna alteración a esto, hay unas patologías que obviamente están relacionadas con todas estas estructuras anatómicas, ¿no? Eh, Incluyendo como que los tumores en esta región, ¿no? Que bueno, causan como tal, si vemos que contenía nervios, que contenía una arteria, que contenía vena, entonces, ¿qué pasa? Este tumor que va a generar una obstrucción. Entonces, ¿qué pasa? Que va a generar una compresión de estos nervios, de estos vasos sanguíneos, entonces esto va a dar lugar a síntomas, ¿no? Como por ejemplo, que esos síntomas van en relación con la función de cada estructura, ¿no? Y si decíamos que uno permitía hacer algo, que uno ayudaba a por ejemplo, inervación motora o inervación sensitiva, entonces diremos acá que la clínica representa un poco más como que la pérdida de la audición, el dolor de cabeza, los problemas de equilibrio y las alteraciones tanto de la deglución y de la voz, ¿no? Que van acorde también con lo que hemos venido hablando. Bien, me parece que eso es, sí, eso es todo lo que respecta a cuello parietal. Voy a pasarles el link del post-test para que puedan llenarlo y para que podamos terminar así la clase. ¿Hay alguna duda respecto a alguna estructura, algo adicional? Voy a ir copiando el post-test. Ah, tendré que dejar de grabar primero. Ya. Hay, bien, chicos, me confirman si no hay ninguna duda para que yo lo pueda tener en cuenta y en todo caso dejar de grabar y poder compartirles el post-test después. Ok, bien, ok. Ok, chicos. Bien, pues entonces eso ha sido todo por la clase de hoy. Voy a dar finalizada la grabación y estaré pasándoles el link del post-test.